Estoy muy contenta de estar ya de vuelta a casa y mi felicidad será completa cuando regresen también Albert y Roque. Quiero decirles que ambos se encuentran bien, hemos sido bien tratados, con respeto y nos han atendido bien dentro de las limitaciones propias y muy duras del desierto. Agradezco de corazón al Gobierno el trabajo que ha realizado y el que va a seguir realizando hasta la liberación de mis compañeros. También agradezco el apoyo y la solidaridad que la sociedad española y catalana ha manifestado a lo largo de nuestro cautiverio. La verdad que estoy muy feliz de estar otra vez aquí. Muchas gracias. Tras 101 días de secuestro, una de los 3 españoles secuestrados en Mauritania era liberada por sus captores, cuyas reivindicaciones llevan a Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico. Una rama de la organización de Bin Laden que tomó forma con la huida de guerrilleros fundamentalistas argelinos de Afganistán de vuelta al norte de África tras los atentados del 11 de septiembre y la guerra declarada a los talibanes. I think Al-Qaeda in a way is also spreading itself too thin. Al-Qaeda no presenta un frente unido, está dividida. Osama bin Laden is the leader by name. Osama Bin Laden es el líder nominal, Ayman al-Zawahiri es el número 2. Su habilidad para moverse es muy limitada. Para llevar una organización es muy restringida. Representan una ideología, pero no pueden llevar a cabo operaciones sobre una base diaria. Eso está creando líderes locales, células independientes, en países donde toman las cosas en sus manos y no necesariamente obedecen la estrategia global, si existe algo digno de ese nombre. De la porosa frontera entre Afganistán y Pakistán, la famosa línea Durand, que delimita artificialmente la separación de grupos tribales, a la tierra de nadie del Sahel, que en árabe quiere decir frontera, la misma filosofía fundamentalista de terror. Al amparo de geografías imposibles impuestas por tratados internacionales ratificados por las superpotencias en el siglo XIX. El pasado 29 de noviembre, una caravana humanitaria de España era atacada cuando transitaba por la principal carretera de Mauritania. 3 secuestrados, la misma Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, pasaban a engrosar la larga lista de rehenes del AQMI, de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Según el grupo, Gámez habría sido liberada tras haberse convertido al Islam, de haber adoptado un nuevo nombre, Aisha, la última esposa del profeta Mahoma. Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico tiene su origen en el Frente de Salvación argelino, cuya victoria en 1992, no reconocida en las urnas, originó una guerra civil que se prolongó durante una década. Se convirtió en grupo salafista para la oración y el combate en 1998. Salafista como fundamentalista, en el sentido de volver a los textos originales del Islam. En 2007, el movimiento anunciaba su fusión con Al-Qaeda y se rebautizaba como Al-Qaeda en el Magreb. Para entonces, de 30.000 miembros en los 90, se había reducido a unos 1.000. El número 2 de Bin Laden, el egipcio Ayman al-Zawahiri, anunciaba que el grupo sería una fuente de dolor, frustración y tristeza para las autoridades argelinas y para Occidente en general. Comenzaba una oleada de atentados suicidas en Argelia, de una nueva guerra mediática a través de Internet y de una expansión hacia el Sahel, el cinturón de la pobreza africano que va del Atlántico al Mar Rojo, cuya área de acción más reciente se halla entre Argelia, Mauritania y Mali. Hay que decir que desde 2003 unas 30 personas han sido secuestradas en esta zona. Primero fueron los alemanes, luego los austriacos y los canadienses, ahora los españoles y los italianos. Llevamos así 7 años. No hablamos pues de un problema coyuntural. Creo que las nuevas amenazas del norte pueden convertirse en problemas estructurales mientras no aportemos una respuesta global. Como en la frontera entre Afganistán y Pakistán, los territorios inhóspitos al sur del Sáhara, Al-Qaeda se nutre también del narcotráfico.
Se aprovechan de las poblaciones inocentes en nombre de Alá o de lo que sea. Con sus dólares pueden hacer lo que quieran. Ni el Estado, ni la población, ni las tribus del norte controlan el norte, porque hay dinero, porque el dinero habla. Los jefes de las tribus no tienen nada que dar a nadie. La culpa es de los occidentales, porque cada vez que secuestran a alguien se les pagan millones de dólares. $1 millón en Mali es el equivalente a 600 millones de francos. Un camello vale $200. Imagínese lo que puede comprarse un nómada con $1 millón. La estrategia de la inteligencia occidental para atajar la amenaza creciente de Al-Qaeda en el Magreb pasa por la instrucción militar de las fuerzas locales, de aplicar tácticas ancestrales como el seguimiento de huellas sobre la arena al uso de información vía satélite para controlar a los líderes terroristas. Estos son los tres aspectos principales. El Magreb como nuevo polo de actividad. En segundo lugar, las dificultades logísticas sobre el terreno, pues la antigua estrategia de Al-Qaeda de apostar por la organización instalada en Argelia para extenderse por toda la región no funcionó. Installé en Algérie pour se répandre sur l'ensemble de cet espace régional, ça n'a pas marché. El tercer elemento es la estrategia global general, empujar a Occidente, especialmente el Occidente americano, a enfangarse en varios frentes sobre el terreno. La presencia de fuerzas especiales norteamericanas en el Magreb, empezando por la nueva base de la OTAN en Marruecos, tiene una doble lectura. La implicación de Estados Unidos en el Magreb, especialmente en cuestiones relacionadas con la prevención y la lucha contra el terrorismo internacional, no es nueva, ya tiene unos cuantos años de experiencia, pero al mismo tiempo que es significativa no deja de ser sutil. No interesa, desde luego, que el perfil de esta presencia sea muy elevado ni a los gobiernos nacionales ni, por otra parte, pues a la opinión pública en general. Además, seguramente daría argumentos a la propia Al-Qaeda en el Magreb Islámico en el ámbito de su propia propaganda en Internet. Dicho eso, los americanos en el norte de África están ayudando a adaptar capacidades antiterroristas de las cuales buena parte de los países de la región no disponían y algunos siguen sin disponer. Y esto es importante subrayarlo. Desde luego sería mucho mejor que fuera, por ejemplo, Naciones Unidas, en el marco de la implementación regional de su estrategia global contra el terrorismo, la que liderara ese tipo de iniciativas, con la ayuda de la Unión Europea. Perdido su epicentro afgano, Al-Qaeda ha consolidado una estructura reticulada, una red cuyo hilo conductor es Internet, una maraña de webs y de mensajes. De hecho, uno de los modos de intervención más importantes de Al-Qaeda son las páginas web, la consolidación de las páginas web y la difusión de noticias falsas, rumores, desinformación. El apoyo logístico, mediático, sobre todo informático, que brinda a las organizaciones locales, a las distintas redes, a los distintos elementos del gran entramado de Al-Qaeda. Al-Qaeda trabaja en términos de comunicación a través de acciones concretas, qualitativas. Al-Qaeda hace su trabajo de comunicación mediante acciones concretas cualitativas. La eliminación de 7 oficiales haut gradés de la CIA. Por ejemplo, ¿qué impacto han tenido sus últimas operaciones? Me refiero a la liquidación de 7 oficiales de alto rango de la CIA, la operación del nigeriano Omar Abdul Muttalib, etc. Estas y otras operaciones poseen un contenido simbólico muy atractivo, sobre todo para la juventud desesperada de la región.
La amenaza de Al-Qaeda en Internet es tan seria que incluso se habla de guerra cibernética, atacando intereses vitales informáticos de Occidente. El uso de Internet es cada vez más importante que las operaciones mismas. Y la próxima guerra creo que será la guerra para desacreditar a Al-Qaeda y de Al-Qaeda para desacreditar gobiernos en la región. Y desgraciadamente, porque los gobiernos en la región no son democráticos sino corruptos y opresivos, Al-Qaeda todavía tiene oídos en esta parte del mundo. Al-Qaeda en el Magreb ha creado ex profeso una productora, Al-Andalus, para difundir sus proclamas en la red. Un campo que se está explorando es el de aplicar la legalidad jurídica internacional a los creadores y difusores de mensajes terroristas por Internet. Seguramente, pues, un análisis de riesgos y amenazas nos llevaría a concluir que Francia sería el escenario preferente de algún tipo de actividad terrorista, por ejemplo, algún atentado suicida que buscaría llevar a cabo Al-Qaeda en el Magreb Islámico en territorio europeo. Todos los dirigentes del mundo deberían unirse en una misma voluntad política de acabar con esto, de dar una solución a este problema. Creo que esa es la solución. Europa tiene que ayudar a África a encontrar una solución a todo esto. De lo contrario, también le acabará afectando a ella. La desesperación. Creo que la mayoría de las realidades terribles que nos vemos obligados a padecer son fruto de la desesperación. Cuando la gente está desesperada es cuando decide irse. Ni siquiera mira el mapa. Sale corriendo. Las grandes potencias trazaron líneas rectas a modo de frontera en el desierto hace 2 siglos, cuando iniciaron el expolio de África. Líneas de terror como el que viven los secuestrados por Al-Qaeda en las tierras del Magreb Islámico.